Si puede ser la fila 5 o 6. Pago, por un lado, 4. ¿Tenéis? Una. Cuéntanos cuánto tiempo has estado. Pues he estado un día aquí en cola, desde las 7 de la mañana y hasta ahora para coger una entrada. ¿Para qué sesión has comprado? Para el día 18, domingo, para la sesión de Juan Carlos Aragón. Bueno, ¿cómo se organiza uno para hacer cola? Para que estas Cola, Aquí con los compañeros, risa, abrigo, un buen rato, se pasa un buen rato. Pesa el frío, ¿no? Pesa el frío, sí, pero vamos, con unos buenos compañeros como hemos tenido, frío ninguno, vamos. ¿Es la primera vez que vas a ir al Falla? Sí, es la primera vez y nada, muy contento de tener ya la entrada y nada, a disfrutar. De Triana. Y nada, muy contento ya de tener ya la entrada. ¿Te has comprado solo para un día? Solo para un día, sí. Ya desde las 7 de la mañana ya había ganas de tenerla en las manos. Sí, ya tocaba 7:30 de la mañana, desde Sevilla con mucho frío y... A las 5 de la mañana nos montamos en el coche para salir de allí con una niebla que hasta el puente no nos dejó, esa niebla. Y nadie muy contento de volver porque nosotros hemos hecho la cola ya en el Falla años atrás. El año pasado no vino Juan Carlos, no vinimos tampoco y hemos vuelto con Juan Carlos a la cola. ¿Para qué lugar habéis comprado las entradas? Butaca, tercera fila, centradito. Y ya sois todos unos expertos, ¿no? En hacer cola para el Ya Falla. sí, ya fueron 2 años de... Primero fue Los Príncipes por internet, Serenísima Catástrofe allí en el Falla y ya este año otra vez volvemos aquí. Bueno, ¿cómo se pasa una noche de frío aquí en la cola? ¿Cómo se puede? Con ¿Cómo manta, se puede? con abrigo y buen ambiente, sobre todo mucho ambiente, que en la cola desde el primer momento la gente mucha acogida y mucho compañerismo y la verdad que es muy buen rato, muchas horas de frío, pero sobre todo el buen ambiente carnavaleo, mucha guasa, que eso siempre es importante y lo que estamos todos por lo mismo, para disfrutar de la fiesta. Merece la pena, ¿no? Todo esto. Merece por ir la al pena, Falla. merece la pena. ¿Veis que está todo esto bastante bien organizado o hay lagunas? El tema del Beni, por ejemplo, está muy bien, porque acabas con la reventa, eso indudablemente. Lo que no sé, que tener que hacer estas colas y, por ejemplo, el tema de los servicios sí que es un problema, sobre todo para las mujeres y demás, sí se ha supuesto un poco un problema. Pero bueno, esto dice, sana con gusto no pica. Sí. Con más comodidad que volviera otra vez como anteriormente, que era 100% a internet, como son la mayoría de espectáculos. Pero bueno, al final se echa buen rato en la cola, muy sacrificado, pero se echa.